Vamos a tener que controlar. ¿Qué es lo que controlamos? Los interruptores, nada más, lo único que tenemos que controlar. Los interruptores, cómo se va a abrir. Entonces, primero vamos a hacer el control de la corriente. Aquí vamos a producir tres corrientes que sean senoidales. ¿Por qué senoidales? Porque si esto va a la red eléctrica, a la red vamos a inyectarle corriente senoidal, no vamos a inyectar corriente de otro formato, sino senoidal. Entonces es importante que tengamos control de corriente senoidal. Vamos a empezar haciendo cuál es el modelo para poder obtener la corriente senoidal. Entonces vamos a tener que obtener el modelo matemático de este circuito y obtener la función de transferencia. ¿Qué es función de transferencia? La relación entre la salida y la entrada. Y la relación del voltaje salida sobre el voltaje de entrada, o corriente de salida sobre corriente de entrada, o voltaje salida sobre corriente de entrada, etc. Es una relación. A eso también se le llama ganancia, ¿no es cierto? Lo mismo. Entonces, esto hay que encontrar de este circuito. ¿Cómo encontramos eso? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos esto. Este es voltaje de entrada y este sería voltaje salida. R1, R2. Es un divisor de tensión, donde el voltaje salida sobre el voltaje de entrada, ¿a qué sería igual? A R1 sobre R1 más R2. Y esto es una constante. Es una constante. Una ganancia, por eso llamamos ganancia. Una ganancia constante. No depende de la frecuencia, no depende de nada, es una constante. Si esto lo trazamos en bode, ¿cómo saldría? Una raya. ¿De qué valor? Esto está en decibeles. Sería 20 logaritmo de la constante. Ese es el valor. Otra cosa que hay que trazar es la fase. ¿Cómo está variando estas frecuencias? ¿Depende de la ganancia depende de la frecuencia? No, es constante. La fase. ¿Qué es fase? Es ganancia. ¿La fase depende de la frecuencia? No, es constante. ¿Y a qué es igual? La fase de este circuito, de este cero. No hay nada ahí, cero. No hay ninguna, o sea, no produce ningún desfasaje. Conforme va a variar frecuencia, no hay ningún desfasaje, es una constante. Supongamos que cambiemos esto por un capacitor. Aquí sería igual a la ganancia. ¿Qué sería igual? Entonces, lo pasamos a la clase, más fácil. Su impedancia, ¿no es cierto? La resistencia queda igual. O sea que sería igual el voltaje salida.
multiplicando S es la variable de Laplace, que es igual a J omega, donde omega es la frecuencia en radianes sobre segundo. ¿Está bien? Entonces, si esto trazamos su bode, ¿cómo sería? Es el módulo. ¿Cuánta ganancia tiene? Uno. 20 logaritmos de 1. Y en un punto dado cae. A esto se le conoce como frecuencia de corte. ¿A qué es igual esta frecuencia de corte? Hay que ponerlo esto en el otro formato. En este formato. S va solo. Sería 1. O sea, todo dividamos entre CR2. ¿No es cierto? A esto se le conoce como frecuencia de corte, pero en radianes sobre segundo. ¿Está bien? Esta es la frecuencia de corte. En radianes sobre segundo. Si deseamos en hertz, simplemente entre 2. Y así podemos encontrar cualquier, tenemos que graficar cualquier función de transferencia. Su fase, ¿cómo sería? Cero, antes de la frecuencia de corte es constante. 0. Se va a... Esa es su fase. Entonces, como se puede observar, conforme la frecuencia va aumentando, va variando, entonces la ganancia y la fase también van variando. ¿Por qué? Porque este elemento depende de la frecuencia. Podemos colocar acá una L, una inductancia. Podemos colocar otro circuito LC, nos va a producir diferentes funciones de transferencia. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que encontrar, pero a este circuito. ¿Cómo encontramos? Eso es todo. Y con eso, ¿cómo encontramos la ganancia? Entonces, partimos del circuito equivalente que hemos obtenido para ese circuito. ¿Cuál era? 3 BP medios, 3 L medios, un interruptor, un diodo y que llamamos BC, o sea, un boost. Ese era nuestro circuito equivalente. Ahora, aquí tenemos una tensión BL, acá va a estar circulando una corriente I sub I.
Entonces, hacemos la ecuación matemática. ¿Cuál sería? El voltaje en el inductor. ¿A qué es igual el voltaje en el inductor? 3 L medios derivada de I sub I con respecto al tiempo. Es el voltaje en el inductor. ¿A qué es igual? En todo caso, mejor hagamos para que nos demos cuenta mejor esto. Este circuito equivalente, ¿se acuerdan? Cuando el interruptor se activaba, estaba cargando el inductor, luego se desactivaba, está descargando el inductor. Entonces este circuito equivalente puede comportarse de esta manera. Una minúscula. Es lo mismo. Miren, este y esto es lo mismo. Cuando D es igual a 1, esto está activado y se está cargando el inductor. Y D es igual a 1, el diodo está desactivado. Esto está aislado. Cuando D es igual a 0, esto se abre. Si D es igual a 0, el diodo se activa. Entendemos que la energía que hemos utilizado en el inductor se va a la carga. ¿No es cierto? Esto es lo mismo. Cuando D es igual a 1, D0 es igual a 0, cortocircuito. Y cuando D es igual a 0, es B0, es equivalente, es lo mismo. Por lo tanto, acá sí podemos encontrar la ecuación de la bobina. 3 L medios derivada de I sub I en el tiempo. Respecto al tiempo, que es el voltaje del inductor entre este punto y este punto, es igual a 3 Vp medios menos V0 por 1. Ya está. Ahora, ¿qué queremos controlar? La corriente. ¿Con qué variable lo controlamos? Constante, constante, constante. Con el D. Entonces, hacemos variar D e I1. Entonces, D están variando en el tiempo. Va a ser igual a un valor constante D más una variación D. Es para encontrar las funciones de transferencia. Lo mismo hacemos con la corriente. La corriente I sub I va a ser igual a una constante más una pequeña variación. Reemplazamos acá. Tendremos 3 L medios derivada de I más delta I sub I de y delta I de I. ¿Okay? Con respecto al tiempo va a ser igual a 3 Vp medios constante menos V0 constante por 1 menos D. D estamos haciendo variable.
¿Qué estamos aplicando acá? Para encontrar la función de transferencias, lo que estamos aplicando es una pequeña variación a las variables que vamos a controlar. ¿Y con qué vamos a controlar? Esto es lo que estamos aplicando. Ahora sigamos. Esta es una suma. Entonces la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Derivada de una constante, 0. Solo quedaría esto. 3L medios, derivada de delta y sub t va a ser igual a 3b constante, 3bp medios constante. Si quieren, bueno, voy a hacerlo todo para que se den cuenta. 3bp medios menos b0 menos, si no, acá le pondremos esto, b0 por 1 menos d, ¿no es cierto? Menos más b0 por delta de. Así quedaría nuestro circuito, reemplazando. Y la derivada solo tiene acción con las variables que están variando en el tiempo. Después, si es con las constantes, no tiene ninguna acción. Por lo tanto, nuestro circuito sería el siguiente: 3L medios, derivada de delta y sub i de t. Diferencial de tiempo va a ser igual. Constante. La parte constante, la derivada de una parte constante es 0, o sea, es el estado estable del sistema, sería 0, va a ser igual a 3bp medios, toda la parte constante, menos b0 por 1 menos 0. Esto nos representa el estado estable del circuito, y esta de acá, el estado dinámico del circuito. Esas son las ecuaciones. Si nosotros en el estado estable despejamos B0 sobre B3BP medios, ¿qué nos da? B0 sobre 3BP medios, ¿a qué es igual? Ese es el gusto. Voltaje sobre entrada, la entrada es 3BP medios, es igual a 1 sobre 1 menos 0. Ese es un gusto. O sea, ese es el estado estable. Pero nosotros no queremos esto ya lo hemos estudiado. Lo que nosotros queremos es cómo va a variar la dinámica del convertidor, que corresponde a este. Entonces esto está en el tiempo, pásenlo a Laplace. Todo lo trabajamos, así como en este caso, en Laplace. Sería 3L medios, derivada de delta I de t con respecto al tiempo. En Laplace, ¿cómo sería la derivada? S delta y sub i de S igual B0 constante. Esto en Laplace es lo mismo, delta de S. Ahora, ¿qué es lo que queremos? La función de transferencia del circuito, que es la ganancia. O sea, ¿qué cosa vamos a controlar? La corriente. ¿Con qué controlamos? Con la razón cíclica. Acá es igual. Dos, 3L, S. O 2 veces B0 sobre 3L por 1 sobre S. Esa es
la función de transferencia para el control de la corriente. Bode es el módulo de la ganancia. ¿Cómo sería? Constante. Es una ganancia. Y esto es un polo. Eso es todo. Ahora hay que dibujar su fase. Bueno, la fase ya nos va a dar. Eso ya el Malam lo ha hecho. Con eso controlamos la corriente. Para una fase. Las otras fases es lo mismo. Controlar la fase A, la fase B y la fase C es lo mismo. Eso es todo. Ahora, para controlar la... Bueno, mejor esto lo prende la... Le voy a dar... En la plaza. Exacto. ¿Cuál era la función de transferencia? 2 D0 sobre 3 L por 1 sobre S. ¿Cuál es? Y la entrada era la variación de la corriente. Esa es la función de transferencia. Nosotros vamos a tomar una muestra de la corriente para controlar. ¿Con qué controlamos la razón cíclica del inversor? ¿Con qué controlamos? ¿Con qué módulo? ¿Cómo controlamos el cierre y apertura del circuito? No es con este módulo, con un comparador. Comparamos una onda con una senoidal y esta senoidal está con un MA que es el D que va variando, con eso controlamos. Todo esto se conoce como el modulador, es el PWM, modulador del ancho de pulso. La función de transferencia de todo este circuito es 1 sobre el voltaje pico de la función triangular. Vamos a suponer que esa función tiene un voltaje pico BT. Entonces, este va a producir el D, este produce el D, los pulsos de disparo. Entonces, acá tendría que venir esta etapa. Su función de transferencia es 1 sobre BT. Ya saben que es BT. Es el voltaje pico de la onda triangular. Pueden usar 5 voltios, 10 voltios, 15 voltios, 1 voltio. Eso depende de cada uno. ¿Quién controla el modulador? El PWM. ¿Quién va a controlar el ciclo de trabajo? Las salidas del PI. Ese es el que va a controlar el D. Y la entrada del PI que va. Un comparador que va a comparar la corriente negativa, o sea, el valor de realimentación negativa con una referencia. El error entra al PI. Si el error es 0, significa que la corriente de referencia es igual a la corriente de salida. Si el error es 0, el circuito no hace nada.
Si hay una variación de la corriente con respecto a la de referencia, entonces el circuito lo que hace es ajustar en PI el valor del D para la función de transferencia para que el I sub I sea igual a I. Eso es lo que hace. Ese es el circuito de control. Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Hay que calcular el PI, con eso tenemos el control de la corriente que... ¿Está bien? Ya está. Eso es. Ahora todo eso lo vamos a hacer en MATLAB. Ya tengo un inversor ya que les había mostrado. Está como rectificador. Vean lo que vamos a hacer. Esta es una fase, ¿no?, del sistema trifásico. Es una fase nada más. Por eso le digo, nosotros calculamos el control para una fase y la otra es lo mismo. Se repite el pasado de cierto ritmo. Nada más. Esta es una fase. Ya lo hemos estudiado. Este es un inversor, la tensión continua, y aquí, este es el inductor. Aquí vamos a producir nosotros una corriente del formato que nosotros deseemos, de la referencia que nosotros deseemos, ¿ya? Esto lo voy a subir más arriba para que veamos cómo es. Y lo que vamos a calcular es este PI, para ver qué API, KI colocar allí, y colocamos acá y debe controlarnos la corriente que queramos, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Ahora lo voy a subir un poco más para que veamos. Entonces, esto es en diagrama de bloques. Eso mismo, pero en diagrama de bloques. Esta es la planta de corriente. El PWM es esto de acá. Su función de transferencia es 1 sobre BT. BT es el voltaje pico de la onda triangular. Vamos a ver qué voltaje pico tiene. 20. Pico a pico. Pico sería 10. Acuérdense de eso. Eso tenemos que colocar acá. L. ¿Cuánto es? 2000. B0. 800. KI. El sensor de corriente. Vamos a ver qué valor tiene el sensor de corriente. 1. Entonces, este sería 1. Vamos a poner los valores. 1, este es 10, esto es 800 y esto es 2000. Eso es todo. Ya tenemos todo. Ahora, esto lo vamos a introducir en el MATLAB para encontrar este P. ¿Cómo lo van a encontrar? Yo les voy a decir cuáles son los pasos. Eso mismo apliquen a cualquiera que yo les dé para que lo grafiquen. Porque, miren, este es un inversor, va a ir conectado a la red. Nosotros queremos producir corriente del formato que ustedes deseen, lo vamos a hacer ahorita, y van a ver que eso va a ir colgado en su trabajo. Este inversor va a ir colgado a la red. Entonces se les va a decir, va a introducir corriente reactiva. ¿Cuánto de reactiva? Eso lo colocamos acá y eso lo inglés. Vamos a ver. Entonces vamos a andar.
tirarán 8 días. Ya, definimos la función. Mejor los valores. B0, 800. N, 12, 10. O 1000. ¿Qué más? PP. Nada más. Ahora definimos la función. Es un otro. Usamos el transfer function. La función transfer, esa función efectiva. Numerador. ¿Cuál sería el numerador? 2 B0 sobre 3L por BT. Entonces es el numerador. Esto se multiplica. El numerador sería 2 por B0, 2 por B0 dividido entre 3 por L por BT. El numerador. Y el denominador es todo. O sea, 1, 0, 1, ahí está. Esa es la función de transferencia. Ahora usamos el CISO. Acá nos va a salir la gráfica, todo el modo de todo eso, ¿no? Para poder encontrar el PI. Las reglas son las siguientes. Para encontrar esto. Primero, la frecuencia de corte, no de corte, de cruce. La frecuencia de cruce debe ser mayor o igual a la frecuencia de conmutación dividido entre 6. ¿Cuál es la frecuencia de conmutación? Entonces, aquí, 20 kHz. ¿Cuánto es 20 entre 6? 3.33. Entonces, la frecuencia de cruce debe estar por encima de 3.33 kHz. Margen de fase, debemos tener un margen de fase por encima de los 25 grados. Eso hay que buscar. ¿Ya? ¿Qué más? El PI, ¿qué cosa es el PI? ¿Qué nos produce el PI? El PI es un KP más KI por 1 sobre S. Es un integrador, ¿no es cierto? Esto en función de transferencia sería ¿está bien? Escape sobre así. Sí.
desarrollamos esto, ¿cómo sería? Así. Dejándolo en el formato que nosotros necesitamos, como hemos estado trabajando, ese sería factorizamos KP. Entonces, ¿qué es lo que hace el PI? Un 0 y un polo en el origen. Es lo que produce. Un polo en el origen y un 0. Y una ganancia. Esto tenemos que encontrar aquí que cumpla estas especificaciones. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces ya hemos definido nuestra ganancia. Nosotros trabajamos con el model. En lugar de raíces, lo volamos. El step lo volamos. Ahí está el model. ¿Está bien? Ese es model, tanto magnitud como fase. Vamos a graficar la planta. Acá ingresa. Este es en bloques nuestro control. G, la planta. C, controlador. F es un bloque Pittsburgh, no tenemos, es uno. Y H es la realimentación. Lo mismo, esto que tenemos acá, que lo que vamos a seleccionar es el controlador C. Ya tenemos entonces definido nuestra planta G. Es el LP que tenemos. G. Lo importamos. Es este. FTL que hemos definido. Listo. ¿Qué más necesitamos? El KI es 1. No hay necesidad. Todo esto ya lo hemos ingresado como que no estamos más. Cerramos. Es eso. Aplicamos en la grilla. No sé si se observa. Ahora, lo de abajo está en radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Cambiamos a frecuencia. Nosotros trabajamos con frecuencia. O en hertz, perdón, hertz. Entonces, necesitamos hertz. Nada más. Ok. Lo cambió hertz. Y esa es nuestra planta. ¿Listo? Ahora vamos a seleccionar un controlador que tiene un polo en el origen y un cero. Y que tiene que cumplir estos dos. A ver, veamos cómo hacemos. Vamos al controlador, doble clic. C es el controlador, correcto, doble clic. Este es el controlador. Ahorita está como un controlador. Entonces vamos a generar un cero en el origen. Añadimos un polo en el origen. El integrador. ¿Verdad? Ya tenemos esto. Y un 0. Añadimos un 0. 0 real. Listo. Ya tenemos esto, ya tenemos esto. La ganancia lo vemos después. Aplicamos, lo cerramos y nuestra planta es esa. ¿Ya? Ahora, lo que hay que buscar es que el cruce sea mayor o debe ser como mínimo 3.33 kHz, puede ser 4 kHz,
mínimo 3.33, dice. ¿Dónde está la frecuencia de cruce? La frecuencia de cruce es la que cruza el 0. No se observa, vamos a cambiar los límites. A de menos 100 a 120. La frecuencia cuando ponemos 20 kHz es un estilo, vamos a poner 50 kHz. Ya está en 50 kHz. Vean, aquí está la frecuencia de cruce. ¿Ven? ¿En qué valor se encuentra? En la parte de abajo, ahí les da el valor de la frecuencia de cruce. Está en 4.24 kHz. Ahora, este polo es controlador. Es otro requisito. Ese polo, no, el cero, ¿no? Es un cero. Ese cero debe estar cerca a la frecuencia de cruce, pero menor. No puede ser mayor. Lo más cerca a la frecuencia de cruce, pero menor. La frecuencia de cruce está en 3.33 kHz. El cero que hemos creado está en este valor, más o menos en 1 Hz. Hay que colocarlo cerca a la frecuencia de cruce. ¿Por qué se hace eso? Porque la frecuencia, esta función de transferencia va a cruzar en algún punto, ¿no es cierto? Ese punto donde cruza no debe ser, digamos, no debe tener mucha pendiente, debe tener una pendiente de menos 20 decibeles por octava, no de 40 ni de 60. Por eso colocamos por aquí el cero. Vamos a colocar ese cero por ahí. Agarran el cero y lo vamos a colocar ahí, digamos. Está menor que la frecuencia de cruce. Pero ¿dónde está nuestra frecuencia de cruce? En 40 Hz. Entonces hay que subir la frecuencia de cruce a 3.33 kHz. Está en 1 kHz. Estamos moviendo el cero. Como ven, se mueve todo. Subamos. ¿Cómo está la frecuencia de cruce? 1.17. ¿Cuánto de frecuencia de cruce? 7 kHz. Muy bien. Más, menos. 4 kHz. Ahí podemos dejarlo. ¿Cuánto de margen de fase tenemos? 75 grados. ¿Cumple o no cumple? Sí, cumple. Necesitamos solo 25. Tenemos un margen de fase de 75 grados. Cumple de sobra. La frecuencia de cruce está en 4.11 kHz y debe ser mayor al sexo, que es 3.33. Cumple. ¿Qué más? El cero debe estar cerca a la frecuencia de cruce, cerca a la frecuencia, pero a la menor, a la izquierda. Ya está. Ya tenemos diseñado el controlador. Ahora veamos qué controlador vamos a diseñar. Este es el controlador. 6411. Este es nuestro controlador. 6415 con un 0 en 0.0, bueno, en este hay un 0 y un polo del origen, que corresponde a la función de transferencia de tiempo. ¿Sí? Ahora eso lo colocamos en el P5.
Ya está diseñado el controlador. Acá colocamos P. Entonces, P, vamos a G y vemos cómo es la función de transferencia. Dice GS es igual a K 1 más ST. Esa es la función de transferencia del P. K por 1 más ST dividido entre S. ¿Correcto? Lo ponemos en este formato para ver cuál es nuestro KP y nuestro KI. Entonces, ¿cómo sería acá? T lo sacamos para acá. Este es el formato que nosotros tenemos que colocar en el formato que nos ha dado el MATLAB. ¿Qué es eso? Es una constante por 1 más S, está entonces, así sería, 1 más ST dividido entre S. Es eso, ¿no es cierto? Entonces, KT sería igual a 6415. Y T es igual a 0.3015. Nada más. Ese es T. Si tenemos T, ya tenemos K. K sería igual a, multipliquen cuánto es eso. 6415 por 0.00015. 0.96. Listo, ya tenemos los dos valores y eso hay que colocar en el peso. Entonces, la ganancia K 0.96. La constante de tiempo es 0.00015. Ese es el diseño. Y simulamos y nos debe dar la corriente circular. Eso es lo que tienen que hacer para el diseño del inversor. El trifásico, simplemente este PI se repite para cada fase. Ahora, ¿por qué nos está dando corriente celular? Porque nuestra referencia está tomando el voltaje multiplicado por una constante de 20. ¿Qué pasa si nosotros queremos una corriente celular pero desfasada en 90 grados? Entonces, aquí voy a desconectar esto. Y aquí coloco nueva referencia. La misma amplitud que tenía anteriormente, que era 311. A 60 Hz. 60 Hz, solo que ahora mi referencia va a estar
desfasado en menos 90. 20 amperes. Me produce esa corriente. Si veo con respecto a la tensión, veo que está desfasado en menos 90. Entonces, ¿qué es lo que estoy produciendo ahora? O sea, este inversor, ¿a qué está reemplazando? ¿A qué está, cómo está trabajando? Como un inductor puro. Está adelantado a la corriente en 90 grados. Quiero que trabaje como un capacitor. Lo único que hago es desfasar mi referencia en 90 grados. La corriente se desfasa en 90, eso está trabajando como un capacitor. Entonces está proporcionando potencia reactiva en la ventana. Ahora, no quiero senoidal, quiero triangular. Miren cuán robusto es acá en mi referencia pongo una señal triangular. Ese controlador. El mismo valor de pico, ¿cuánto era? 3 ohms. Frecuencia 60 Hz. Solo que tenemos la triangular, pero no tiene variación negativa, o sea, no le hemos dado, pero no es puro. El 11, 3, 11, ¿cuánto sería el 11? Para que me dé un voltaje pico a pico. Menos 311 medios. 50. ¿No es cierto? Pero baja. ¿Se da cuenta? Puedo hacer, y esta corriente lo estoy inyectando ahora. Yo les puedo poner esto, ¿no? Simulen o configuren una carga que inyecte el tercer armónico en un nivel de la mitad de la fundamental. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, es. La fundamental es esta. Ese es mi fundamental. A eso le sumo el tercer armónico. La mitad, 311 entre 2, ¿a cuánto hertz? Por 3. Y esta va a ser mi referencia. Y produzco una corriente que tiene la componente fundamental y una tercera armónica. No, la fundamental no, sino la suma, claro, la suma de la fundamental más una tercera armónica que está producida por la mitad de la fundamental, de la tensión. Entonces, con esto puedo compensar reactivos, puedo compensar potencial de distorsión, puedo compensar todo eso.
quiero solo potencia activa. ¿Cómo hago? En fase. En fase. Hemos visto. Ahora, esto está inyectando, ¿no es cierto? La potencia es positiva. Quiero que la potencia regrese al inversor, o sea, funcione como tal, como rectificador, no como inversor. Lo único que hago es desfasar esto en 180. Y está potencial negativa. Ahora está consumiendo energía. O sea, se está comportando como una carga. ¿Esto? Ya, entonces, vayan viendo. La tarea para ya no va a ser fin de semana, porque creo que tienen problemas. Para el viernes lo dejaré temprano, para que lo presenten a fin de día. Ingeniero, ¿cuál es el fin de semana? Fin de semana, ingeniero. Es que ya no hay programación de corte de luz, nada. Domingo, me da corta de luz. Sábado todo el día. Sí. Solo sábado. Domingo, ¿no? Domingo ya no. Solo sábado. A las 6 lo pongo en la tarea. Hasta las 7 de la noche, 8 de la noche. Hasta las 12, ingeniero. ¿Qué es lo que van a hacer? Yo le voy a dar los parámetros, pero en trifásico, todo en trifásico. Es lo mismo, solo repite 3 veces. Yo le voy a dar el trifásico y qué tipo de onda tiene que producir para inyectar a la red. Entonces tienen que simular, tienen que calcular su PI. ¿Por qué? Porque el voltaje de salida va a ser otro. Al cambiar el voltaje de salida, en P0, a 500, ya cambia todo. Si el L ya no es 2 miliamperes, es 1, ya cambia la planta, ya debe cambiar todo. A ver, es fácil. Entonces hacen una carga con las características que yo les voy a indicar. Va a ser diferentes características para, así que